Hermanos y amigos, saludos para todos ustedes. Qué bueno poder compartirles la palabra de Dios, poder dialogar con ustedes. Que hagamos aquí en estas reflexiones parte de nuestro crecimiento diario, temas que nos ayuden a comprender puntos importantes en el plan de salvación. Miren, esta pregunta vale para todos nosotros. ¿Podrá salvarse alguien que nunca oyó hablar de Jesús? Que no oyó, que no ha oído por ningún lado que Jesús existió. Ahora, esto nos lleva a pensar de que, por supuesto que han habido épocas donde pueblos enteros no han tenido ese privilegio de que se les hable de Jesús. Es más, en la época de los mismos judíos, no se metieron ellos en ese círculo privado donde llegaron a poner la salvación como algo exclusivo, donde para ellos los gentiles, los extranjeros no tenían cabida. Claro que sí. Y si analizamos a través de la historia, después de Cristo, el Evangelio le fue negado a millones de personas. En África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en parte de América, América del Norte, América del Sur. Hubieron muchos lugares donde no se predicó el Evangelio. Todos esos murieron sin una esperanza. Los que entre ellos eran asequibles, eran personas de buen corazón, no tuvieron esperanza de salvación. Es para que reflexionemos. Porque aquí es donde algunos comienzan a desviar sus criterios en cuanto a que la salvación tiene como, digamos, condición el que sea aceptada, el que Jesús sea aceptado. Porque si a nosotros nos preguntan, ¿cómo se salva el ser humano? De seguro que nosotros aplicaríamos Hechos 16:31. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Podríamos también ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde Jesús dijo claramente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Podrá alguien que no conoció a Jesús haber nacido de nuevo? Hay algunos textos que son bien interesantes porque nos hablan de unas cosas como en términos generales, pero que si las miramos desde el punto de vista de nuestra idea personal, si no acepta a Cristo, si no hace esto o aquello otro, no se salva. Porque nosotros a veces ponemos esa condición. Ponemos las condiciones. ¿Cómo? Si conociéramos los corazones. Fíjense ustedes esto que a veces nos pasa. No conocemos los corazones, mas sin embargo ponemos las condiciones. ¿Y quién es el que conoce los corazones? Dios. Fíjense ustedes que Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice lo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquí está hablando el Evangelio de Juan de una luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Es Jesús. Alumbra a todo el mundo. La pregunta aquí es, ¿quién hace que la luz de Jesús alumbre a todo el mundo? ¿Quién? Que sin él no podría alumbrar a todo el mundo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿trabaja el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que no han oído hablar de Jesús? ¿Puede llevar el Espíritu Santo a una persona que no ha oído hablar de Jesús a nacer de nuevo? ¿En convicciones de corazón?
Fíjense ustedes, y ya les he dicho, como cristianos diríamos, no, es que tiene que creer. Y la Biblia lo dice, sí, la Biblia lo dice, hay que creer. Pero aquí estamos hablando, y ya les dije, de muchos lugares del mundo, de millones de seres humanos que no han tenido la posibilidad de elegir. Y se perdieron todos. Quiero decirles que hasta los ángeles fueron a esos lugares a predicar. Se manifestaron, hicieron una obra entre ellos, que no hicieron los encargados, que eran los seres humanos. Fíjese usted, en la Edad Media, en 1260 años de oscuridad, donde el catolicismo le negó hasta sus mismos creyentes o seguidores la oportunidad de conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos millones de entre ellos murieron creyendo solo lo que este sistema les enseñaba? ¿Se perdieron todos? ¿Dios no pudo hacer una obra entre ellos? La reflexión es buena. Porque sin necesidad de universalismo, que ese es el otro problema, los que no pueden explicar estos puntos, entonces se van al extremo y dicen, como hubo tanta gente que murió sin oír de Jesús, entonces no, todos se van a salvar. Y por supuesto, para salvarlos a todos hay que incluirlos a todos. Y hasta el mismo Satanás, él no se puede quedar por fuera. Está en el paquete, en este paquete de los que van a entrar por la puerta de atrás, los que van a entrar por la trocha, para decirlo de alguna manera. Vamos a mirar algunos textos del apóstol Pablo y nos van a ayudar sobremanera a comprender mejor lo que les estoy diciendo. Porque fíjense ustedes, si habrán salvos que no oyeron hablar de Jesús, les anticipo, también es cierto que habrán millones que se perderán habiendo oído hablar de Jesús. Es más, habiendo sido predicadores. En Romanos, capítulo 2, leamos 3 versículos de este capítulo 2 de Romanos, y fíjense ustedes, hablando aquí Pablo de los gentiles y de la obra de Dios en ellos, Pablo nos da claridad en esto. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Fíjense cómo dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque la ley estaba entre los judíos, y los que creían que era solo para ellos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué hacen? ¿Qué dice Pablo que hacen los gentiles, los que no tenían la oportunidad? Por naturaleza, lo que era de la ley. Quiere decir, y lo va a decir Pablo, que esa ley ya la tenían ellos, ya la tenían guardada dentro de sí. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuánta gente hay que sin ningún conocimiento de la Biblia, de una iglesia, sin profesar nada, vive mejor que muchos que profesan ser lo que no son? Esto es paradójico, pero así es. Viven mejor, son más honestos, visten mucho mejor, sienten vergüenza de mostrar su cuerpo. ¿Cuántos cristianos hay que ya ni de eso les da vergüenza? Es que el asunto es bien delicado. Termina el texto 15 diciendo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque aquí vemos entonces que nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a nuestra creencia o apariencia de lo que vemos.
pero hay alguien que conoce los corazones. Y hay personas que obedecen a Dios sin conocimiento cabal de un escrito está. Pero obedecen a Dios por naturaleza. ¿Saben qué es lo malo? No lo hacen. Se apartan de las cosas que saben que para ellos eso no debería hacerse. De hecho, vuelvo y repito, viven mucho mejor que muchos que pretenden o se mofan de creer en Dios. Voy ahora a primera a los Corintios para que sigamos redondeando un poco este asunto. Pablo aquí en primera a los Corintios nos da más o menos la idea de lo que el Evangelio es para el hombre mundano, carnal, para el hereje, el que no. Mire, dice así, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque para ellos ellos sí no tienen por naturaleza algo de Dios en sus corazones. Por naturaleza ellos son perversos. Por naturaleza no les importa, no les interesa. Hay personas a las que usted les puede predicar 100 años y no van a aceptar. Porque esto para ellos es locura. Termina el texto, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que hace esta obra. Como vimos en Juan 1:9, Él es el que hace brillar la luz. El Espíritu Santo es el que convierte. Y muchos ni siquiera saben, como a los que les preguntaron, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Sin oír hablar de Él, ya estaban haciendo las obras del Espíritu Santo. Porque así no se les haya hablado del Espíritu Santo, no lo conocieron, hacían las cosas que el Espíritu Santo les indicaba. No así otros, que conociendo hacen todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo les indica. Entonces, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Estos o nosotros? Los que por naturaleza oyen la voz de Dios, no los que la rechazan. Ahora leo capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El carnal, el mundano, el que vive de rumba en rumba. Para él eso es, como es natural, él no percibe, porque esto es del Espíritu de Dios. Aún el hombre con mente carnal que se pone a estudiar la palabra de Dios, lo que hace es llenarse de más motivos para irse en contra de Dios mismo. Porque solo va a aceptar lo que en su mente carnal puede tolerar. Esto es espiritual y solo se siembra en el corazón de manera espiritual. Por eso el Espíritu Santo ha puesto la ley de Dios en muchos corazones que nunca oyeron hablar de Jesús y vivieron de acuerdo a eso que el Espíritu Santo les puso en su corazón. En otras palabras, en ellos también se cumplió lo de Juan 3:3. Nacieron de nuevo, estarán en el reino de los cielos. Y asimismo, como lo veremos al final, habrán millones que por más que tengan la Biblia en la mano, serán rechazados. Termina el texto de Corintios, 1 Corintios 2:14, como lo siguiente, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es espiritual, mi hermano. Por eso usted debe llegar aquí con humildad, con ansias de aprender, con sencillez de corazón. Quien viene aquí para buscar motivos, para robustecer su incredulidad, los va a encontrar muchos motivos, porque no es humilde.
porque así esté leyendo la Biblia es un carnal, no es espiritual. Tremendo. Yo ya les he dado la respuesta a esta pregunta y ahora quiero darle la otra respuesta. Sí, se van a salvar millones de personas que han vivido a lo largo de la historia pasada, que no oyeron hablar del Señor. Bien es cierto que la Biblia dice que millones que sí han oído hablar se van a perder. ¿Dónde dice eso? Aquí mismo, en la palabra de Dios. Ustedes conocen el texto. Todos lo conocemos. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? No todo el que me dice Señor, Señor. Porque estos dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios les pide. Ellos le reclaman. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos son religiosos, son creyentes. Iban a la iglesia, pero están perdidos. Estamos hablando aquí ya del final, cuando se cierra el tiempo de gracia. Estos reclaman lo que no tienen que reclamar. ¿Por qué? Porque nunca hicieron lo que Dios les mandó. Aquí se cumplió en esto lo que el Señor dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Sencillo. No hay vuelta. Así que usted puede seguir leyendo del versículo 24 en adelante de Mateo 7 y va a encontrar que es el que hace la voluntad de Dios a través de su palabra, el que conoce esta voluntad. Por eso, mis hermanos queridos, para muchos mejor que no hubieran conocido. ¿Por qué? Porque el conocimiento que han tenido lo han colocado a la altura de sus tendencias humanas y han puesto la salvación en términos humanos. Podría ser un asunto muy patente lo que está pasando con el universalismo y sobre todo con el universalismo dentro de la Iglesia Adventista, los que ya se han salido a profesar su creencia universalista y los que siguen camuflados en la Iglesia, algunos de ellos ganando sueldo, pero camuflados, enseñando a hurtadillas algo que no es bíblico. Yo no estoy hablando de que Dios va a salvar a todo el mundo así porque sí, no. Pero estoy diciéndoles que habrán personas que van a ser salvas sin haber oído hablar de Jesús. Pero esas personas vivieron a la altura de lo que el Espíritu Santo pudo llevar a sus vidas. Y lo que ellos por naturaleza veían y vivían. Así que, así como ellos van a salvarse sin haber oído de Jesús, millones se van a perder oyendo hablar de Jesús y siendo aún predicadores. Millones y millones de hombres de púlpito van a estar ese día del lado de los perdidos y tendrán que reconocer que fueron engañosos, que fueron mentirosos, que torcieron la palabra de Dios. Nadie será salvo cuando a conciencia, a plena conciencia, denigra de la palabra de Dios. La tergiversa, la tuerce, la enseña perversamente. Ese cómo va a ser salvo. Se está cerrando la puerta él mismo. Ni Dios le cierra la puerta, él mismo se la está cerrando. Así que mis hermanos queridos, no nos engañemos. Ahora, aquí tenemos que reconocer que esto no nos va a eximir a nosotros de que, entonces esperemos que otro predique, que otro haga, o que sea el Espíritu Santo entonces el que lo haga. No, hay una tarea que usted y yo debemos llevar a todo lugar. Es necesario
que nosotros lo hagamos, por dos razones fundamentales. La una, necesitamos salvarnos nosotros. Y aquí se cumple el adagio de que salvando a otros, nos salvaremos a nosotros mismos. Y ellos necesitan claridad en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hay personas a las que usted les va a ir a abrir la palabra de Dios, son sinceros, aman a Dios, lo van a aceptar y vendrán a formar parte del ejército que se preparará para ir al reino de los cielos. Habrán otros que no lo van a aceptar, pero esa no es su tarea. Su tarea y mi tarea es predicarlo. El Espíritu Santo hará lo que yo no puedo hacer, porque Él es el que trae luz al mundo. Él es el que presenta la luz y la luz es Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Espero que compartas el mensaje de la palabra de Dios y así difundamos este mensaje que todos necesitamos. Que Dios te bendiga.